Bueno, buenas tardes. Yo soy Sara Álvarez, soy residente de cardiología en el Marañón. Quería dar las gracias también al comité organizador y también en particular a Manuel Martínez Sellés por permitirme presentar este trabajo. Y bueno, pues voy a hablar un poco de cómo es la afectación de más de una válvula cardíaca. Entonces, para empezar diciendo que la endocarditis multivalvular es poco frecuente. En los registros que hay, pues en torno al 12-30% sería la cantidad de casos que se ven, y como todo lo poco frecuente, pues también es poco conocida. La evidencia que tenemos es escasa, sobre todo son o casos clínicos, directamente series de casos, o registros sobre todo de técnicas quirúrgicas, que lo ha comentado antes Gregorio, pero realmente hay pocos estudios que comparen como tal las características de la endocarditis multivalvular con aquellas de la endocarditis monovalvular, y menos aún que consideren que la endocarditis multivalvular es como tal una entidad propia, ¿no? En general, tampoco está muy claro qué implicación tiene sobre el pronóstico. En algunos estudios se asocia a peor pronóstico, hay otros donde es más controvertido, y también era una cosa que queríamos nosotros pues un poco esclarecer. Y lo que sí que parece que es así es que la afectación mayoritaria va a ser de las válvulas izquierdas, una afectación mitral y aórtica más que de las otras. Entonces, bueno, voy a comentar un poco cómo son estos mecanismos de endocarditis multivalvular. En general se puede dar en válvulas nativas, o tanto en nativas como en protésicas. Sí que va a ser más frecuente la afectación de la válvula nativa. Y luego puede darse la adhesión bacteriana sobre una válvula previamente lesionada, que es el mecanismo de la endocarditis que conocéis todos. La afectación en otra de las válvulas pues se puede dar o bien simultáneamente, ¿no?, en lo cual un episodio de bacteriemia provocaría lesión en dos válvulas más o menos al mismo tiempo, o también, y más frecuentemente, se da de forma secuencial, ¿no? Tenemos una lesión en una de las válvulas y por una bacteriemia persistente se generaría la lesión en la segunda válvula, ya sea de un foco de algún portal extracardíaco o de la propia válvula previa que está infectada, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente con una endocarditis que afectaba a ambas válvulas, con insuficiencia de ambas. De esta manera era una endocarditis subaguda más bien secuencial. Y luego, otra cosa que está descrita es cuando la afectación de la segunda válvula se provoca como consecuencia directa de la lesión en la primera. Eso está muy descrito en casos de afectación aórtica, que va a provocar secundariamente una afectación de la válvula mitral. Uno de los mecanismos podría ser, como en este caso, pues un jet de insuficiencia aórtica que esté contactando con el velo anterior mitral y, por tanto, pueda provocar en sí mismo perforación, rotura del velo o extensión en general de la enfermedad a la válvula mitral. Esto también podría suceder directamente a través de la continuidad mitroaórtica, directamente destruyendo el anillo mitral con o sin insuficiencia. Y luego también hay otro mecanismo que lo describe Piper en 2002, que él lo llama kissing mitral vegetation, o el mecanismo el beso de la vegetación mitral, que sería pues una vegetación extensa en la válvula aórtica, la cual estaría prolapsando en diástole hacia el tracto de salida y contactando directamente con el velo anterior mitral y, por tanto, pues provocando esta lesión también en la válvula mitral. Luego, con respecto a la endocarditis bilateral, o sea, una endocarditis del lado derecho e izquierdo, es mucho menos frecuente. Normalmente, los casos en los que está descrita son o bien en pacientes congénitos, por la presencia de shunts izquierda-derecha. Por ejemplo, aquí este es un paciente que tenía una endocarditis tricuspidia. Vemos aquí cómo hay un engrosamiento del tracto de salida del ventrículo derecho con una verruga que se extiende también a la válvula tricúspide. Este paciente tenía una endocarditis también en la válvula aórtica y posteriormente fue diagnosticado de una CIV penimembranosa. Aquí vemos el shunt izquierda-derecha que había generado esta afectación bilateral. Y luego, otro mecanismo también serían los pacientes portadores de dispositivos intracardíacos. En este paciente portador de un DAI tricameral, pues también vemos cómo tiene afectación endocardítica de los cables, y es otro mecanismo de afectación tanto izquierda como derecha. Otro que se describe sería en usuarios de drogas por vía parenteral con inyecciones repetidas, que también podrían generar este proceso. Entonces, bueno, yo voy a comentar un poco con respecto a esto. En nuestro estudio utilizamos el registro GAMES, que conocemos ya todos aquí, de 38 hospitales, entre 2008 a 2020.
Y los criterios de inclusión pues fue el diagnóstico según los criterios modificados de Duke, los pacientes que tenían diagnóstico de endocarditis infecciosa. Y para describir la endocarditis multivalvular, pues obviamente la afectación de 2 o más válvulas, que pudo ser desde visualización en el ecocardiograma o de una vegetación o de una insuficiencia nueva, o también de la visualización directa ya en quirófano de afectación de la válvula. Entonces, bueno, pues son, como ya hemos comentado previamente, son 5.000 pacientes, de los cuales endocarditis definitiva 4.500 y ya endocarditis como tal con afectación valvular son en torno a 4.000 y de ellos pues muchísimos más tienen afectación monovalvular y solamente un 14% en nuestro registro tienen endocarditis multivalvular, vamos, 577. Y en general, como ya he comentado, la afectación va a ser predominantemente izquierda, las válvulas mitral y aórtica sobre todo, la bilateral muy poco frecuente y la afectación de 2 válvulas derechas es prácticamente anecdótica. Entonces, bueno, en general son pacientes de una edad media en torno a 67 años, en su mayoría son varones, de hecho hay más frecuencia de varones en los pacientes con endocarditis multivalvular. Y luego, en cuanto al tipo de válvula, si la endocarditis parece que es más frecuente en las válvulas nativas. Un 78% de pacientes tienen afectación de válvula nativa, lo cual es un poquito más que la endocarditis monovalvular. En cuanto a la etiología, esto también cambia un poquito con respecto a las series. En general, el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus son el predominante en función de cada una de las series que hay descritas. Nosotros encontramos que era más frecuente el Streptococo, más frecuente que el Staphylococo, que quedaba en segundo lugar, y después los enterococos. Esto ya digo que en general va a ser consistente con el resto de series. Sí comentar que hay unos registros franceses con bastantes pacientes donde el Streptococcus bovis es el más predominante, un poco por la incidencia de este microorganismo en Francia, ellos también lo comentan, pero en general en el resto de series va a ser así. Y en general la endocarditis multivalvular se va a asociar a más complicaciones intracardíacas, como pueden ser perforación, pseudoaneurisma o abscesos, y también bastante descrito previamente se asocia a mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, con respecto al tratamiento, en general entre un 20 y 40% se operan. En nuestra cohorte, el 85% tenían indicación de cirugía, la cual solo se acaba realizando en el 56%. Y luego, con respecto a la estancia hospitalaria o a la duración del tratamiento antibiótico, aquí sí que no parece que haya diferencias entre la endocarditis multivalvular y monovalvular. Esto pues, parece que es así, que la multivalvular se opera más porque se asocia más frecuentemente a insuficiencia cardíaca, que es, pues sabemos que es una indicación de cirugía, y luego también pues, por la importante extensión de tejido, que también lo ha comentado Gregorio, que suele generar, que también es una indicación quirúrgica, ¿no? Y con respecto al pronóstico, que aquí sí que había más dudas, nosotros encontramos que los pacientes con endocarditis multivalvular sí van a tener más mortalidad intrahospitalaria, y también la endocarditis multivalvular se asocia a peor pronóstico al año, con mayor mortalidad que la endocarditis monovalvular. Y también, cuando hicimos el modelo multivariable, la endocarditis multivalvular fue un predictor independiente de mortalidad. También lo fueron la insuficiencia cardíaca, Staphylococcus aureus, pero bueno, sí que parece que en ese sentido, pues parece que la endocarditis multivalvular sí se asocia a peor pronóstico y así ha sido, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, pues decir que la endocarditis multivalvular va a ser una entidad que es poco frecuente, pero que tiene características propias, particulares, y que debe ser considerada como tal una entidad propia, que es responsable normalmente de insuficiencia cardíaca grave y que suele necesitar una intervención quirúrgica agresiva, que se va a asociar a peor pronóstico hospitalario y a mayor mortalidad, y que pues, evidentemente es necesario un diagnóstico y un tratamiento precoz para que evitemos la extensión a una segunda válvula. Ya está, muchas gracias. Felicidades. Una pregunta. ¿No será también una tesis doctoral esto? No. ¿Ah, no? No, de momento no. Lo digo porque no lo hemos te veo también muy jovencita, y además he visto que lo dirige el doctor Martínez Sellés, y digo, pues lo mismo también lo es. ¿No? No. Vale, bueno, estupendo. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y luego le doy a los demás. Sí. Veo que hay 57 afectaciones tricuspidias y 18
y 18 pulmonares, o sea que es un número importante de válvulas derechas, ¿no? ¿Estas se han asociado también con mitral o aórtica? Porque estoy hablando de las multivalvulares, ¿eh? O sea que están implicadas 57 tricuspidias y 18 pulmonares. Lo he visto en el artículo, que me lo he mirado. ¿Te estás refiriendo a afectación trivalvular, dices? O que si se bueno, no lo sé si era trivalvular o qué. No, hombre, claro, la implicación de la tricuspidia o la pulmonar, al final, nosotros tampoco hemos dividido los resultados en función de si las válvulas eran solo izquierdas, o era bilateral, o era derecha. Entonces, claro, entonces nuestros resultados se aplican un poco a toda la endocarditis multivalvular, entonces esas entrarían dentro de, pues a lo mejor una endocarditis bilateral, que es más que son el 12%. ¿No? Era por si lo habíais mirado, por si lo mismo. Como tal, no. Como tal, distinguir hasta qué punto las derechas, qué papel juegan las derechas, no. Como mayoritariamente también eran izquierdas, es izquierda la afectación, puede ser que estos resultados se refieran casi más a la endocarditis multivalvular izquierda, al ser tan frecuente, que al otro, puede ser, pero no lo hemos mirado particularmente. Vale. Bueno, a ver, ¿quién tiene por aquí? Vale. Sí, felicidades por la iniciativa del proyecto, ¿no? Y por la presentación, que ha sido muy clara. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿cuántos de los pacientes tenían antecedente de endocarditis en los dos grupos? Porque también el antecedente, el señor que tiene una endocarditis hace un segundo episodio, en ocasiones se ha descrito que puede haber afectación de más de una válvula. O sea, no te sé decir exactamente cuántos, pero sí que es verdad que no lo he dicho. Cuando comparamos los pacientes multivalvular y monovalvular, las características previas no eran significativas. Vale, o sea que no debía haber los pacientes diferencias. estaban, en cuanto a todas las comorbilidades y factores pronósticos, y no había diferencias significativas entre ellos. Y luego el otro comentario, ¿lo habéis enviado ya a publicar o aún está cociéndose los datos? ¿Está publicado ya? Sí. Perdonar, pues no lo había leído. No, porque una de las cosas que, no sé si lo tenéis en la publicación, he hecho en falta porque el número de multivalvulares es importante, ¿no? Y no se trata solo de decir que el multivalvular tiene un peor pronóstico, sino con casi 400 casos hay que hacer un análisis de factores predictores de muerte dentro de los multivalvulares. Eso no sé si lo hicisteis. Para identificar en los multivalvulares qué factores se asocian a un peor pronóstico de mortalidad hospitalaria o al año. Eso es un tema que, y si no lo habéis hecho, pues tenéis la oportunidad de hacerlo ahora. Sí, a mí me parece eso muy interesante, ¿no? Porque primero, una de las conclusiones es que es poco frecuente, no es poco frecuente, un 14%. Sí, pues son casi 350 o más, o 400 casos. No sé si es muy frecuente, pero poner el calificativo de poco. Y luego lo que comenta, da la impresión por lo que dices, por lo que se comenta en el artículo, que hemos firmado muchos, que la mortalidad viene más dada por el daño estructural, ¿no? de las dos válvulas, más que por la propia etiología o por la propia. Entonces, quizá buscar estos factores asociados a la mortalidad en las multivalvulares puede ser interesante, como un segundo. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. La diferencia en la etiología entre estafilococo aureus y estreptococo, la mayor prevalencia en estas endocarditis multivalvulares, ¿te induce a pensar que probablemente sean formas de endocarditis subaguda con mayor prevalencia que las formas agudas? Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna cardiopatía subyacente que sea más característica en este subgrupo de pacientes? Fundamentalmente la valvulopatía mitroaórtica degenerativa de los ancianos. Lo que has dicho primero, sí que es verdad que seguramente el hecho de que tengan afectación multivalvular, como ya he dicho, también se asocia a una infección que se ha mantenido más en el tiempo y que eso es lo que ha provocado la afectación en la segunda válvula, ¿no? Entonces, seguramente también por eso vemos más frecuente pues, el Streptococcus viridans, que normalmente da una infección subaguda. Seguramente en una infección aguda pues ya lo pillamos antes de que haya habido afectación de la segunda válvula, ¿no? Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón, que ya me... Si estos pacientes tenían alguna valvulopatía subyacente, fundamentalmente valvulopatía degenerativa mitroaórtica del anciano. Lo que pasa es que no tenían, como digo, no había diferencias entre, en esos pacientes que tenían afectación degenerativa previamente, no había diferencias tampoco con aquellos que luego presentaron endocarditis monovalvular. O sea, que realmente tampoco es que
tuvieran más afectación los pacientes que luego desarrollaban afectación de 2 válvulas, sino que era más o menos una cosa balanceada. Con respecto a lo que he dicho antes de los registros franceses con el Streptococcus bovis, ahí también se ve que es más frecuente en ancianos, que también, y ahí sí que hablan que puedan tener cardiopatía previa y que eso es más frecuente. Pero como tal, no parece que eso se influya, o sea, no parece que el tipo de valvulopatía que pueda tener previamente el paciente se influya luego en si la endocarditis va a afectar a más de una válvula.